buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 8 del mes de diciembre del año 2025. Un lunes, señores, con muchas informaciones, sobre todo en el ámbito judicial, porque ya hay unas 9 personas que han sido arrestadas por el caso de Senasa. También por el caso de la niña Estéfora hay unas 4 personas también que han sido arrestadas. Y la verdad, señores, es que hay mucho movimiento en términos judicial en este diciembre y hoy se cumplen 8 meses de la tragedia del Jet Set donde murieron 230 y pico de personas y todavía ese es un caso que no ha logrado tener el perfil, la dimensión que todo el mundo ha esperado. Miren, señores, yo conozco una persona desde el ensanche Luperón. Nos criamos prácticamente juntos durante la infancia. Ese señor tuvo un problema, Santiago Rosso, un hijo de él murió, Jimmy Rosso, en una situación, señores, bastante lamentable. Ayer yo estuve acompañando a ese amigo de infancia y él con voces entrecortadas escuchaba un tono de voz cortada, unos ojos profundos y un semblante de desesperación. Describía la forma en que murió su hijo. Naturalmente, una declaración de esa naturaleza de alguien que usted estima mucho hace que usted también se sienta compungido. Y yo pude entender perfectamente el dolor que debe sentir él como padre y sobre todo, señores, en la forma en que su hijo murió. Pudiéramos decir que por falta de atenciones médicas, pudiéramos decir que vivimos en un país donde las instituciones han caído en una situación completamente fallida. Me decía él que su hijo le dio un infarto cardíaco en horas de la tarde. Llama al 911. En primer lugar, eso fue en Boca Chica, tardó mucho la ambulancia en llegar. Pero cuando finalmente llegan, entonces tienen la disyuntiva de que en la forma que se encontraba ese joven en ese estado de desesperación con el problema cardíaco, necesitaba obligatoriamente hacerle una tomografía y trasladarlo desde el hospital de Boca Chica, porque no lo hay allá un tomógrafo. Había que traerlo a una clínica aquí en la capital y se entendía que por lo avanzado de la hora era completamente complicado poder hacerlo. Pero nada, se disponían a hacerlo. Pero ¿cuál era el inconveniente? Que la ambulancia que lo recogió no contaba con suficiente oxígeno como para aguantar. Y él no iba a resistir en el camino la falta de oxígeno porque obligatoriamente había que darle oxigenación artificial. Llaman a una segunda ambulancia, la cual va, que tiene el oxígeno. Cabe destacar que ese oxígeno y esa cuestión, todo corre por cuenta de él y no del Estado Dominicano, pero cuando llega la ambulancia que verdaderamente tiene el oxígeno, entonces el aparato que él tenía puesto no es compatible con el equipo de oxígeno que llegó allá. No es compatible. No se podía utilizar eso.
Entonces, llaman otra ambulancia, que es cuando llega después finalmente a darle la asistencia. Y se lo llevan entonces para el Darío Contreras. Entonces, allí en el Darío, el aparato que hay, que entonces ese aparato no podían introducirlo a él porque no resistía una persona que tuviera más de 300 libras. Pero la sorpresa de él es que eso se hizo por la apreciación de una enfermera o una doctora que estaba en la ambulancia, pero que realmente no tenía esa cantidad de libras. Entonces lo llevan a otro sitio, pero llegan y de allá le dicen que no pueden atenderlo, tiene que trasladarse a otro lugar. Y cuando lo llevan, él le explica la peripecia que ha pasado, porque dicen que más de 300 libras no puede tener la persona para entrar al tomógrafo. Ahí en el Darío dice, pero es que ese señor no pesa 300 libras. Y otro que lo vio dice, pero yo he llevado personas con más obesidad que él. Él no tiene esa cantidad de libras. Pudieron haberle hecho eso allá. Bueno, finalmente el joven murió. Y cuando un padre ve que un hijo suyo pierde la vida, muchas veces por un tema de negligencia hospitalaria, por un tema de inobservancia de aquellas personas que tienen el deber ciudadano de darle los servicios a los enfermos, uno dice, pero ese juramento hipocrático, ¿de qué vale? Porque lo llevaron a la clínica, me dice él, que lo llevaron a la clínica La Altagracia, de ahí, de la Sabana Larga, pero que entonces dijeron que tenían que dejar unos 600,000 pesos para poderle recibir como una garantía del paciente por si fallecía por el estado crítico en que él estaba. Dice, pero que yo no tengo ese dinero. Ah, no, pues no podemos recibirlo, porque si no tiene el dinero no podemos recibirlo. Y tener que salir de ahí cabizbajo con la impotencia de la peor enfermedad que puede tener un ser humano en nuestro país, que es la pobreza. Este es un sistema que yo lo considero fallido, aun cuando los organismos internacionales dicen que aquí en la República Dominicana nosotros estamos avanzando. Hace falta robustecer más nuestra legislación. Hace falta que hayan sentencias ejemplares por parte de los tribunales dominicanos en daños y perjuicios para poder alinear a un país que está completamente capitalizado, donde el ser humano ya tiene poco valor. La verdad es, hermano Santiago Rousseau, que al hacer de público conocimiento, y te digo que venga aquí para que sean tus propios labios, te voy a invitar para que le digan a los amigos televidentes toda esa peripecia que pasaste. Eso me hace sentir a mí como cuando usted tiene un globo que está a punto de explotar y usted le destapa la válvula y sale ese aire. Al fin, señores, yo siento que me desahogué, porque la verdad es que cuando vi la cara de ese joven, lo asimilé como un sobrino político, y cuando vi a su padre,
me puse en el lugar de él y la verdad, señores, es que es una situación difícil. Aquí en nuestro país falta mucho por hacer todavía. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bueno, señores, el caso Senasa ya empieza a tener ribetes judiciales. Hay 9 personas detenidas en este caso. Un caso que envuelve mucho dinero, señor director. Si puede ayudarme con las imágenes. Envuelve mucho dinero. Y la verdad es que es un poco complicado comprender a los seres humanos, porque cuando ustedes ven a una persona como Santiago Jacín envuelto en un proceso como este, entonces usted llega a la conclusión de que debe de pensar en quién podemos confiar. Miren ahí, ustedes ven, hasta el momento esas forman parte de las personas implicadas, pero ya en el día de hoy se produjo otra detención más y suman 9. Y uno dice, ¿en quién yo debo confiar? Yo he conversado con muchas personas acerca de Santiago Jacín, al cual no he tenido el honor ni el privilegio de entablar con él una conversación como amiga, como amigo. Pero la verdad que la descripción que me dan quienes los han tratado de cerca es de que Santiago Jacín es un caballero y es un hombre completamente humanitario. Y que lo conocen, me han asegurado que es posible que sí, que salga perjudicado en ese caso de Senasa, porque hay evidencia muy clara de desvío de fondos que fueron mal utilizados, aunque no quiero prejuzgar el proceso y quisiera esperar
que las autoridades sean las que digan lo que ha sucedido ahí, pero esa gente que aseguran que sí, que pudo haber mucho desvío de fondos, al mismo tiempo me dicen que es muy probable que él haya sido sorprendido en su buena fe, porque es un hombre completamente filántropo y que ayuda mucho a las demás personas. Pero ¿qué sucede? Que en la administración pública no es así. En la administración pública, sobre todo cuando usted está manejando recursos del Estado, tiene que tener mucho cuidado. Y uno puede observar como que en nuestro país hace falta alguien que vigile al que tiene la responsabilidad de manejar los recursos. Los escándalos que han alborotado todas estas avispas son bastante grandes y difícil de usted poder justificar, de usted poder decir, no, mire, yo en esta parte no tengo ningún tipo de responsabilidad porque yo no sabía que eso estaba pasando. Señores, estamos hablando de suma millonaria que recibían centros médicos privados que hasta el momento en ningún instante han sido tocados para dar servicio que podían dar los hospitales, pero que también hay farmacias involucradas que supuestamente incurrían en el maquillamiento de recetas y de cosas y cobraban pingües dividendos de los recursos del Estado. Y este caso del SENASA, sobre todo en un día como hoy, que yo le decía en el opening del programa, le hablaba justamente del hijo de un amigo que murió porque los hospitales de nuestro país no están lo suficientemente equipados. Entonces, el que comete crímenes relacionados con el tema de la salud, básicamente, merece tener una sanción bastante drástica. Porque se trata, señores, de que usted está jugando con la vida de los ciudadanos. Y eso no puede ser. Con la cantidad de dinero, con un % mínimo de lo que se menciona ahí, que fueron sustraídos del Estado Dominicano, nosotros salvamos mucha vida. Y lo lamentable del caso es que ese sistema ha venido operando durante muchos años. Y cuando uno habla de estos temas, tiene que tener mucho cuidado, porque aunque su palabra broten del corazón, tengan sinceridad, es un tema que tiene que ver mucho con el ámbito político. Y cuando usted tiene un problema tan serio y delicado como esto, que tiene ribete político cuando usted lo toca, entonces el tema se ve politizado y lo que hace es que se degrada. Y la gente dice, no, porque ese tema está politizado, porque aquí, en nuestro país,
se suele utilizar estos temas tan importantes para vincularlo a los casos políticos. Y yo le digo esto, señores, miren, puede ser que aquí llegue el momento, si no aparece un vengador social, que ojalá que no, porque en los países que ha aparecido ese vengador social, la están pasando muy mal, y la República Dominicana hoy en día se ha convertido en un referente mundial como un pulmón de la democracia. Pero cuando ustedes ven esta situación, hay personas que van a decir, yo no voy a hacer política. Santiago Jacín no necesita que su nombre esté embarrado por dinero en el Estado. Es un médico de mucho prestigio, de una bien ganada fama en base a su capacidad. Y es probable que los recursos que él se ha ganado, que él ha obtenido ganando honradamente su dinero, quizás ni él ni su generación lo ven gastar. Pero no porque haya cogido ni siquiera una mota del Estado, no. Un médico de ese calibre no necesita recursos del Estado para sobrevivir. Entonces, ahora se ve en este escándalo que yo me imagino el dolor y la tristeza que debe de embargarlo a él y a toda su familia, una familia decente, según me cuentan sus círculos más cercanos, los que lo han tratado. Y una gente verse envuelto en estos tipos de problemas por ocupar cargos públicos es algo extremadamente lamentable. Uno ha tenido la oportunidad, aunque sea, de ver esa serie que dan en nuestro país del mundo de los narcos, del mundo de los negocios, donde algunos comerciantes han querido hacer el transfer de empresario a político buscando mayor cantidad de riqueza. Y cuando llegan a la política, entonces se dan cuenta que han cometido uno de los errores más grandes que han podido tener. Y el ejemplo más fehaciente lo constituye la historia de Carlos Escobar Gaviria, una persona ligada al narcotráfico que tenía todos los millones del mundo, que hizo de la ciudad de Medellín un monumento tan parecido y tan grande que nada tenía que envidiarle a la capital de Colombia. Era querido allá. Yo hace poco visité a Medellín y ustedes ven cómo muchos jóvenes acuñan una frase que él tenía plata o plomo. Pero Pablo Escobar Gaviria quiso incursionar en el área de la política para producir más dinero y tener notoriedad. Y ahí estuvo el error de él. Un hombre que tenía la capacidad de decirle al gobierno colombiano que no se metan con él y lo dejen operar tranquilo, que él le va a pagar la deuda eterna. Y miren a dónde cayó. Pero eso es harina de otro costal, porque este caso es muy diferente, porque esto nada tiene que ver con narcotráfico.
esto tiene que ver con supuestamente la desviación de fondos, de medicamentos, porque el área de la salud, señores, aunque ustedes no lo crean, es una área que refleja muchos recursos, donde se captan muchos recursos. Y déjenme decirle que esa es una área que siempre ha vivido a lo largo de la historia acéfala en nuestro país, con ciertos niveles de indiferencia, porque las autoridades, sobre todo las autoridades políticas, se han hecho de la vista gorda. Y lo único que piensan es, cuando están en campaña, la cantidad de recursos que pueden captar de ese sector. Yo le digo esto porque durante la campaña pasada y la anterior a la llegada de este gobierno, Santiago Jacín tenía un movimiento, creo que se llamaba Hola, que fue el movimiento, pudiéramos decir, más grande de apoyo que pudo haber recibido el presidente de la República. Entonces, cuando todo eso sucede, que se llega al poder, entonces uno dice, bueno, pero fulano trabajó tanto por mí. Vienen las compensaciones políticas. Y de ahí, entonces comienzan desde esas posiciones los diferentes entramados y se llega a los niveles que hoy está el SENASA. Una entidad prácticamente colapsada. Y dentro de los problemas que tiene el sector salud solo está el de SENASA. No. Hay unos criminales ligados a la salud que tienen un cementerio bastante alto de personas que han matado en nuestro país, pero que lo hacen de una manera camuflajeada. Todavía hoy en día, y eso lo sabe todo el mundo, ustedes arrancan para Moca y se encuentran con una cantidad inconmensurable de medicamentos falsificados. Y las autoridades saben que esos medicamentos están falsificados. Ustedes van, Proconsumidor, atención, y hacen una inspección en las diferentes farmacias, que si se actuara con todo el rigor de la ley, entonces ahí ustedes se encontrarán con una cantidad de medicina vencida. Y otra que aunque están vencidas, ustedes no pueden detectarlo porque las reetiquetan. Y en función de eso, ustedes ven personas que obtienen millones de pesos. Ya nosotros tenemos un ejemplo de alguien que en una ocasión estuvo preso, pero como estábamos en campaña y era amigo de un expresidente, entonces la cosa se quedó a un lado y esa persona salió a la calle y probablemente siga matando gente con medicamentos falsos por ahí. Pero esa es la realidad palmaria que nosotros tenemos de nuestro país. Ojalá que este caso del SENASA sirva de acicate para dar un ejemplo en nuestra sociedad. Y les reitero que me duele mucho que esta situación o que esta granada haya explotado en las manos de Santiago Jacín, que les reitero una vez más, es una persona con la cual nunca he tenido el placer de conversar,
pero que quienes han conversado con él y lo han tratado han dicho que es un excelente caballero y una persona, un filántropo y una persona que lo único que le gusta es ayudar a los demás, pero la ley es la ley. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, hubo 4 apresamientos por el caso de la menor Stephanie Smith. Señor director, ayúdenos con las imágenes, por favor. Miren, este es un caso bastante complejo, diría yo, porque ha habido como un manto de misterio con la muerte de esa hermosa niña que ustedes ven ahí, que es sus padres, que es de ascendencia haitiana. Y no creo que por eso las autoridades deban de perder ni siquiera un mínimo palmo de empeño para buscarle la solución. Y yo le digo esto, señores, porque si se tratara de una niña norteamericana, probablemente la situación a esta altura de juego estuviera un poquito más despejada. Y ustedes, y el que no me crea, que recordemos el caso que sucedió por allá en Punta Cana con la turista que desapareció de allá, de la playa, que eso fue una cuestión del otro mundo. Y uno casi siempre ve que la soga parte por la parte más delgada. Hay unas 4 personas detenidas para ser investigadas, pero son profesoras. Pero ¿y de la dirección del colegio? ¿Cuántas personas detenidas hay? No hay. Y del lugar donde las niñas fueron
a visitar la Villa esa, ¿cuántas personas hay? Porque aquí vamos a tratar de separar el trigo y la paja, ponerla todo aparte. Porque hay que ver, se supone que en un lugar donde hay una piscina, debe haber vigilancia. ¿Y quién estaba encargado de la vigilancia en esa villa? Si usted alquila para una excursión, es obligatorio usted tener salvavidas. ¿Cómo usted alquila ese lugar? Como la dirección del colegio también hace este tipo de actividad que ya de manera taxativa están prohibidas por las leyes. 3 personas para la cantidad de niños, 4 personas para la cantidad de niños que había ahí, es un número bastante alto. Y uno dirá, mire, pero pasó este problema, hubo inobservancia por parte de los profesores. Sí, la hubo. ¿Y cómo uno define en términos legales lo que es el delito? El delito es la acción u omisión capaz de transgredir las normas sociales. ¿Por qué decimos que es la acción u omisión? Porque usted se hace reo de delito, no solo porque usted mate a una persona, sino por omisión. El deber de esos profesores que tenían esos niños a su cargo era velar por su seguridad. Si ellos omiten vigilarlo, se hacen reo de delito. Ahora, vamos a hablar como seres humanos y vamos a poner los puntos sobre las IE. Usted va a una villa con un grupo de niños. ¿Qué van a hacer esos niños? Algunos van a querer ir a la piscina. Hay otros que se distraen. Si ven unos juegos, un columpio, una cuestión, bueno, pues se van para allí. Hay otros que si ven algún animalito que le llama la atención, mira, que allí hay unos caballitos enanos, que hay esto, que hay lo otro. Entonces, ellos se van a dispersar en todo el territorio. Hay otros que se van a ir al área de la piscina. Pero también el que alquila un lugar tiene que dar garantía de una seguridad en ese lugar, que en este caso, señores, no la hubo. Y yo creo que cuando los videos se hagan de público conocimiento, si es que acaso llegamos hasta ahí, que la población pueda evaluar, pueda ver en su justa dimensión lo que pudo haber sucedido ahí. Es muy probable que con este caso se pueda sentar un precedente. Y uno lamenta que cosas de esta naturaleza ocurran. Porque nosotros estamos hablando de un centro educativo, un centro que se encarga de formar niños. Y el daño que a raíz de este incidente le produce a ese centro educativo es bastante grande, que posiblemente tenga que culminar con el cierre. Y uno dirá, sería bueno que un lugar así las autoridades lo cierren. Pero cuando ustedes cierran un centro educativo, la gente nada más piensa en la cantidad de recursos que van a dejar de percibir los dueños de ese centro, pero no se detienen a pensar la cantidad de jóvenes
que van a perder el pan de la enseñanza. Porque en un país como este, donde tenemos una clase política tan degradada, que ha llegado a unos niveles bochornosos. ¿Y por qué le digo que ha llegado a unos niveles bochornosos? Salgan a caminar y fíjense la cantidad de bancas de apuesta que hay en este país, que hay lugares que usted ve hasta 10 bancas en menos de 1 kilómetro, 10 y 20 bancas en menos de 1 kilómetro, violando las leyes de los espacios territoriales que deben de mediar entre una y otra. Este es un país donde se juega demasiado. Y esas bancas de apuesta subsisten, pueden persistir y estar ahí, porque la mayoría de los dueños de esa banca son legisladores. Son los que aportan, como dice el Vox Populi, el mazo en las contiendas electorales. Y son la persona que probablemente, sin haber roto nunca un uniforme en un pupitre de una escuela, manejan millones de pesos. Y nosotros vivimos en una sociedad que le hace el favor de darle el voto y ponerlo como representante, porque a la hora de la votación, esa gente distribuye picapollo, romo, dinero y quién sabe qué más dan para ganar unos comicios. Y por eso es que nosotros tenemos un Congreso que ha estado bajo la lupa, un Congreso que ha estado bajo cuestionamiento, donde hay personas que después de haber sido electos, incluso están recibiendo condena por tema de narcotráfico. Otros que se le acusa de tener una gran cantidad de bancas ilegales, y en esas condiciones un país no logra avanzar. Nosotros necesitamos que nuestra clase política, al momento de las elecciones, sepan escoger mejor a las personas que nos van a representar, para que cuando llegue el día de las elecciones, ustedes puedan encontrar una clase política decente, una clase política con un nivel de cultura y de desarrollo superior a ese tigueraje que tenemos ahora ahí, en ese Congreso, en ese Senado, que lo hay en las diferentes cámaras, que cuando ustedes salgan a la calle y vean que de una manera prudente van conduciendo y tienen que arrinconarse, porque ahí aparece una guagua con 2 defensas que está prohibida y que las autoridades del Intran y todo lo que tienen que ver con el tráfico se arrinconan y se ponen a un lado y no son capaces de llamarle la atención a esos guagüeros temerarios, porque tienen padrino allá arriba. Que esa situación cambie. Nosotros necesitamos que nosotros, como barajar la ficha y empezar a jugar de nuevo, y que esa persona que iban al Senado, como Vido Medina, Franklin Almeida, el difunto Twey, Decán, Tirso Mejía Ricard, Doña Milagro, Ortiz Bosch, Reinaldo Pared, Danilo Medina, entre otros, señores, el Congreso
tenía una buena representación. Nosotros necesitamos que los que aspiran a gobernantes en esta época piensen como pensaban los principales líderes políticos de nuestro país, el doctor José Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Bosch, el doctor Balaguer, que nunca tuvieron ambición al dinero. Personas que aún siendo presidente había que donarle cosas porque no tenían dinero. Una clase política así, nosotros tenemos que tratar de reeditarla. Y personas que cuando usted se pone a buscar su historia, se dan cuenta de que han sido personas intelectuales que dentro del campo literario leyeron mucho y escribieron bien y fueron formadores de mucha generación. Pero la política aquí se ha ido cualquierizando. Y son los dirigentes políticos los que tienen que dar el ejemplo ante una sociedad de consumo donde lo único que le interesa a mucha gente es obtener recursos, no importa cómo ni de dónde provengan, simplemente muchos recursos para luego lavarlo y vivir como señores, siendo verdaderos rufianes. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, ayer y durante todo el fin de semana hubo béisbol de invierno. Y la verdad es que uno se pone a ver esta tabla de posiciones y se da cuenta que eso está muy difícil del tercero hacia abajo. Porque los equipos abajo están muy compactados y todo puede suceder.
Fíjense que el conjunto de los Leones del Escogido, que está a 11,5 de la primera posición, la diferencia que tiene del que está en el cuarto lugar es poca. El que está en el cuarto lugar apenas le lleva un juego de diferencia, que es el conjunto de los Tigres del Licey, que están empatados, ahí. No, el Licey está solo en el cuarto, ahí. Pero los Gigantes le llevan al Licey nada más un juego, y el que está el tercero. Y el Escogido está a 2,5 juegos del que está tercero, faltando 14 juegos todavía. Los dos equipos que yo pienso que están sembrados es el conjunto de las Águilas y el de los Toros. Pero no es que los Toros ya están sembrados por completo. Porque nosotros sabemos que a veces a los Toros le da un dengue y a veces se le ha metido en otras ocasiones que están muy amplios. Así se le ha metido algunos debilitamientos y empieza a perder muchos partidos. ¿Por qué? Porque esos equipos de allá del este tienen algo que les favorece mucho, y es que casi siempre inician con sus jugadores estelares y ganan muchos juegos adelante, pero equipos como los Leones del Escogido, el conjunto de los Tigres del Licey, las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales, que son equipos más viejos, tienen peloteros que juegan en las grandes ligas, que en un momento determinado se les mete venir a agotar unos cuantos turnos. Fíjense que el Licey ha tenido todas esas dificultades, se le integró Ronnie Mauricio y hay otros que no se le han integrado ahí, y Ronnie Mauricio ha decidido 2 de los juegos del conjunto azul. Miren, ayer el conjunto de las Águilas le ganó a los Toros 2-0, mientras que el Licey, en un juego de extra inning y viniendo de atrás, le ganó al conjunto de los Leones del Escogido 6-5, un juego que yo pensé que el conjunto de los Leones del Escogido lo iba a ganar. Por otra parte, el conjunto de los Gigantes le ganaron a las Estrellas Orientales, y la verdad es que los Gigantes han estado jugando un buen béisbol. En el día de hoy es libre, no hay juego, pero mañana, Dios mediante, sí habrá. Y nosotros le estaremos hablando de las futuras integraciones de los diferentes equipos. Por el día de hoy, señores, hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.